Bueno, seguimos con las clases de equilibrio ácido-base y ahora en esta parte vamos a ver qué pasa cuando se altera ese equilibrio y se producen las alteraciones de este equilibrio ácido-base. Bueno, arrancamos con los trastornos simples, eh, con la acidosis metabólica. En este caso, la acidosis se va a deber a una disminución de las bases, especialmente de el bicarbonato. Entonces, al descender las bases es como si aumentaran los ácidos y se produce una acidosis. Y es metabólica porque el componente que está alterado es el componente metabólico, que es el bicarbonato. Las causas pueden ser tanto por pérdida de bases o por ganancia de ácidos. La pérdida de bases va a ser la pérdida de bicarbonato por diarrea, es la principal, y la ganancia de ácidos puede ser por disminución de la excreción en una insuficiencia renal. Cuando se altera la función renal no podemos excretar los ácidos por los mecanismos que venimos viendo. Y otro ejemplo de ganancia de ácidos es el aumento de la producción de ácidos, como por ejemplo en la acidosis diabética o la acidosis alcohólica, donde hay un incremento de la síntesis de cetoácidos, de ácido láctico y, y bueno, esos ácidos me van a provocar la acidosis metabólica. Bueno, en la forma descompensada, es decir, que es aguda, que todavía no existen mecanismos recién se están poniendo en marcha los mecanismos para compensarlo, el pH va a estar disminuido, justamente porque es una acidosis. La presión de dióxido va a estar normal porque todavía no está compensando y obviamente el bicarbonato va a estar disminuido. Fíjense que en realidad en todos el bicarbonato está disminuido porque justamente es lo que causa la acidosis metabólica. Después, cuando está compensada parcialmente, va a estar disminuido el pH. La presión de dióxido va a estar disminuida intentando compensar, pero todavía no compensa del todo, por eso el pH está disminuido y como ya dijimos el bicarbonato disminuido. Y cuando está compensada por completo el pH va a estar normal, justamente porque ya está compensada. Y otra vez la presión de dióxido disminuida y el bicarbonato disminuido. Fíjense que a modo de memotecnia, cuando la presión de dióxido y la presión de, perdón, y el bicarbonato, la concentración de bicarbonato están disminuidos, por más que estén los dos disminuidos, es como que apuntan en sentido contrario. Uno tiende a provocar acidosis y el otro alcalosis. Eh, Porque justamente uno es ácido y el otro es base. Entonces cuando ustedes vean que están apuntando las flechitas para el mismo lado, en realidad están intentando hacer lo contrario. Uno llevarlo hacia lo ácido y el otro hacia lo básico. Bien, y el exceso de bases va a ser negativo, porque hay menos bases y por eso es la acidosis. Bien, las acidosis metabólicas también las podemos clasificar como acidosis con gap normal y gap aumentado. Con gap normal tenemos como ejemplo la diarrea. En este caso el bicarbonato que se pierde es reemplazado por cloro. eh, entonces las cargas negativas, ¿se acuerdan del principio de electroneutralidad? Las cargas negativas del bicarbonato se reemplazan con las cargas negativas del cloro. También se dice acidosis hiperclorémicas. Y con GAP aumentado tenemos la cetoacidosis diabética o la insuficiencia renal. En este caso son acidosis normoclorémicas. Entonces, al aumentar los aniones por los cetoácidos, en el caso de la cetoacidosis diabética, se aumenta esa diferencia que había entre la parte medible y la no medible de cationes y aniones. Esa diferencia está aumentada. Bien, esto ya lo deben haber visto en bioquímica o lo van a ver en bioquímica seguramente, así que lo explico medio rapidito. Bueno, primero les voy a aclarar que la cetoacidosis diabética es más frecuente en la diabetes tipo 1. Diabetes tenemos principalmente las más frecuentes son de dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 más frecuente en jóvenes, debuta en la adolescencia y se da es una patología autoinmune en el cual se destruyen las células beta del páncreas.
Entonces no hay insulina directamente, es la diabetes que se le dice insulino dependiente. Aunque en casos avanzados de la diabetes tipo 2 también se pueden necesitar insulina. Bien, en este caso no hay insulina directamente y esa es la diabetes tipo 1. Después la tipo 2, que no es autoinmune, sino que hay un desorden metabólico, generalmente está asociado a hipertensión, obesidad, un montón de factores de riesgo, que, que bueno, se va a producir una resistencia a la acción de la insulina, es más bien periférico. Bien, este es el metabolismo de los ácidos grasos, que por la beta-oxidación se transforman los ácidos grasos en acetil-CoA, y el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs bueno, y todo el caminito para terminar produciendo energía. Al no poder utilizar la glucosa porque no tiene insulina, porque se está destruyendo el páncreas, va a aumentar la beta-oxidación y aumenta el acetil-CoA. El ciclo de Krebs se satura y el acetil-CoA se deriva a otras rutas metabólicas. En este caso se deriva a la producción de cetoácidos, entre los cuales está el acetoacetato y el hidroxibutirato, que nada, son ácidos y por eso te provocan esta acidosis metabólica con GAPA aumentado. Y bueno, acá tenemos otro ejemplo que es la acidosis láctica en la derecha, el gráfico de la derecha, que seguramente lo mismo ya lo vieron o lo van a ver en bioquímica, en el cual, bueno, ustedes saben que el metabolismo puede ser aeróbico o anaeróbico, en caso de que use o no use oxígeno. Cuando el metabolismo es aeróbico se usa más energía, se obtiene más energía, perdón, pero cuando se satura la parte aeróbica empieza a intervenir el metabolismo anaeróbico, sin la utilización de oxígeno. En este caso la glucosa genera un metabolito después de muchas reacciones que es el lactato, y ese lactato en realidad es el ácido láctico, que justamente es ácido, por eso te provoca una acidosis metabólica. Bien, otro trastorno simple es la alcalosis metabólica, en el cual hay un aumento de las bases y por ser metabólica aumenta el bicarbonato. Generalmente es por pérdida de protones, por vómitos. Ustedes saben que en el estómago tenemos ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico tiene protones y cloro. Y, y nada, cuando vomitamos perdemos esos protones. O los diuréticos también, que aumentan la eliminación de protones, pero por orina. La hipopotasemia también puede generar una alcalosis metabólica, como tenemos en este gráfico. Si nosotros tenemos una hipopotasemia, un mecanismo compensador de esa disminución del potasio en sangre, es sacar el potasio que tenemos en la célula. Esas cargas positivas que salen de la célula deben ser compensadas con otras cargas positivas que entren a la célula para mantener la electroneutralidad y la diferencia de cargas a ambos lados de la membrana. Esas cargas positivas son reemplazadas por los protones, entonces sacamos protones de la célula, de la sangre, y los metemos a la célula. Entonces esa disminución de los protones nos provoca una alcalosis, que es metabólica. Bien, este cuadro es similar a lo que interpretamos recién, es bastante simple. Si está descompensada, es decir, que es en agudo, todavía no hay mecanismos compensadores, entonces el otro componente, que es el respiratorio, va a estar normal, el pH va a estar aumentado porque justamente no está compensando, y el bicarbonato va a estar aumentado. El bicarbonato va a estar aumentado en todo porque justamente es una alcalosis metabólica. Cuando está compensada en parte, aumenta el otro componente, que es el respiratorio, pero todavía no llega a compensar bien el pH, por eso es compensada en parte. Entonces el pH todavía continúa aumentado porque es una alcalosis metabólica. Y cuando está compensada por completo, el pH va a ser normal y los dos componentes van a estar para el mismo lado, van a estar los dos aumentados. Que las dos flechas estén mirando para arriba es lo mismo que dijimos recién. En realidad significa que uno está tendiendo a la alcalosis y el otro a la acidosis. Bueno, y así se compensan los mecanismos y lleva a un pH normal. En este caso, al contrario del anterior, el exceso de bases es positivo, por eso tenemos muchas bases y nos da la alcalosis.
Bien, las compensaciones respiratorias nunca son completas, porque este mecanismo compensatorio es limitado por el centro respiratorio. El centro respiratorio que está en el bulbo va a regular, va a poner un freno a esa compensación. Piensen cuál sería el mecanismo compensatorio respiratorio para compensar esta alcalosis metabólica. Tómense un segundo y piénsenlo. Y bueno, es la hipoventilación. Si nosotros hipoventilamos, no vamos a sacar el dióxido de carbono que actúa como ácido cuando se hidrata. Y ese dióxido de carbono que acumulamos son ácidos y compensa las bases, el exceso de base positiva y la alcalosis metabólica. Pero esa hipoventilación no es gratis, obviamente, porque nosotros necesitamos oxígeno, aparte de eliminar el dióxido de carbono. Acuérdense que nosotros ahora estamos viendo un trastorno del equilibrio, perdón, alteraciones del equilibrio ácido-base, pero el músculo sigue necesitando oxígeno, el corazón también, todos los tejidos también. Por eso es que se pone un freno regulado por el bulbo, el centro respiratorio. Por eso las compensaciones nunca son completas. Bien, acá tienen un gráfico del vómito, que como ya dijimos produce una alcalosis metabólica también, que es por pérdida del ácido clorhídrico. Otro mecanismo por los cuales el vómito puede generar una alcalosis metabólica, aparte de la pérdida de protones, es porque disminuye el líquido extracelular. Entonces se pone en función el mecanismo compensador de este caso de la pérdida de la contracción del volumen del líquido extracelular, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y todo esto, bueno, la angiotensina 2 aumenta el intercambiador sodio-protón y aumenta la reabsorción del bicarbonato que se filtró, y eso nos produce una alcalosis metabólica. Y por otro lado, la aldosterona aumenta la secreción de protones y la reabsorción de bicarbonato. La aldosterona también provoca un aumento de la secreción de potasio, y eso nos da una hipopotasemia. Así que el vómito tiene diversos mecanismos por el cual produce alcalosis metabólica. Bien, y ahora pasamos a la parte respiratoria. Tenemos acidosis y alcalosis respiratoria. En el caso de la acidosis respiratoria va a haber una elevación de la presión parcial de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un ácido, por lo tanto si aumenta produce acidosis respiratoria porque es el componente respiratorio. Puede ser aguda o crónica. Aguda, menor a 24 horas, puede ser por ejemplo por intoxicación por barbitúricos. Los barbitúricos son fármacos que son sedantes que se usan en patologías psiquiátricas, cuyo efecto adverso, uno de los más importantes, es la depresión del centro respiratorio. Y en caso de las acidosis crónicas, mayores a 24 horas, son todas patologías que afectan el pulmón en forma crónica. Por ejemplo, EPOC, fibrosis pulmonar, cáncer de pulmón y un montón para nombrar. El mecanismo compensatorio, si el trastorno primario es respiratorio, la parte compensatoria va a ser renal, y es aumentando la eliminación de protones. Bien, en este gráfico es lo mismo que venimos diciendo siempre. Fíjense que lo que produce el trastorno primario siempre va a estar aumentado en caso de que sea acidosis respiratoria, que es el dióxido de carbono, siempre va a estar aumentado. El pH siempre va a estar disminuido porque es una acidosis, excepto cuando llega a compensar. Y el bicarbonato va a estar en el mismo sentido que el dióxido de carbono, intentando compensar. Y llega a hacerlo en la última etapa, que en el cuadrito abajo. Bueno, el último trastorno simple es la alcalosis respiratoria, que es la disminución del dióxido de carbono, obviamente, y se debe a una hiperventilación. Por esto que ya veníamos explicando, si nosotros hiperventilamos, vamos a eliminar más dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono que eliminamos, que actúa como ácido, nos va a hacer disminuir el pH. Bien, las causas más frecuentes son crisis de ansiedad, crisis asmática, que son situaciones en las cuales se hiperventila.
Bien, y el cuadrito también, fíjense, siempre por ser una alcalosis el pH va a estar aumentado, excepto en la parte compensada. El dióxido de carbono siempre va a estar disminuido por ser una alcalosis respiratoria. Y el bicarbonato en la parte aguda no va a llegar a... Todavía no detectamos cuando está disminuyendo. Y en las otras dos etapas, cuando está compensada de parte y compensada por completo, ya disminuyó. La compensación renal de los trastornos respiratorios es más eficaz a largo plazo, que como ya habíamos visto, que la parte compensatoria del sistema respiratorio no era tan eficaz. Bueno, en el caso de la renal, sí. Y por último nos quedan los trastornos mixtos que se producen por alteraciones del componente tanto respiratorio como metabólico, por eso es mixto. Tenemos distintas situaciones que nos van a llevar a los trastornos mixtos. Por ejemplo, que ambos componentes son responsables del pH normal. Después, trastornos opuestos que llevan a un pH normal por azar, como ya hemos visto anteriormente. Después puede ser que un componente explica el pH y el otro no varía, es decir, se queda estable y en vez de compensarlo, no se queda en el lugar y no compensa el trastorno primario. Y la otra situación es que un componente explica el pH, el otro compensa, pero no llega a compensar adecuadamente, entonces el trastorno también se cuenta como que son de los dos. Y bueno, este es el cuadrito que ya habíamos visto y ya mencionamos, así que no lo vamos a repetir, pero fíjense cuáles son las flechitas que van a derivar en un trastorno mixto y cuáles en el simple. Bueno, y llegamos hasta acá con esta parte y ya nos queda la última con el diagrama de Davenport.